Nunca imaginé que el dolor más grande de mi vida se convertiría en la puerta que me acercó a Dios como nunca antes lo había hecho. Mi nombre es Carolina, y lo que estás a punto de escuchar no es una historia perfecta. Es una historia real, una historia que comenzó con lágrimas, pero terminó con redención. Una historia que quiero contarte con el corazón en la mano, porque sé que alguien allá afuera necesita saber que Dios todavía restaura. Yo llevaba 9 años de casada, tenía 2 hijos pequeños y una rutina normal. Casa, escuela, trabajo, familia. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. O al menos eso pensaba yo. Él, mi esposo, se mostraba distante desde hacía meses. Cada vez menos tiempo en casa, más excusas, menos abrazos, menos palabras. Pero uno nunca quiere pensar lo peor. Uno se convence de que es el estrés, el trabajo, las presiones. Hasta que un día dejó de ser evasivo y simplemente desapareció. Fue un martes, lo recuerdo tan claro como si hubiera sido hoy. Desayunamos rápido, él ni siquiera me miró. Salió como siempre con su maletín, pero esa noche no regresó. Primero pensé en un accidente, luego en una emergencia, pero no. Al día siguiente me llegó un mensaje: lo siento, no puedo seguir, me voy con otra persona, necesito empezar de nuevo. No hubo despedida, no hubo una conversación, no hubo un perdón, solo el vacío. Un vacío que no solo se quedó en la casa, se metió dentro de mí. Pasé días enteros sin poder comer. Dormía abrazada al celular esperando que se arrepintiera, pero no lo hizo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué tuvo ella que no tenía yo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Los primeros meses fueron una especie de infierno silencioso. Yo tenía que seguir funcionando, levantarme, cuidar a mis hijos, fingir fuerza, pero por dentro estaba destrozada. Cada rincón de la casa se volvió un recuerdo. El sillón donde veíamos películas, la taza que usaba, su olor en las toallas, todo me hablaba de su ausencia. Recuerdo una noche mis hijos ya dormían, me quedé sentada en el piso de la cocina con los platos sucios sin tocar y lloré como nunca había llorado. Fue un llanto desde las entrañas. Grité, literalmente grité: Dios, ¿dónde estás? No aguanto más, ayúdame o me muero. Y en medio de esa oscuridad algo sucedió. No escuché una voz audible, pero dentro de mí sentí una frase clara como el agua. Yo soy tu esposo fiel, yo no te dejaré. Fue tan real, tan profundo. Me quedé en silencio. Me levanté, tomé mi Biblia, la que estaba llena de polvo, y la abrí casi sin mirar. Isaías 54:5. Porque tu esposo es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Caí de rodillas. Lloré, pero esta vez fue distinto. Sentí que Él estaba ahí. No como una idea, no como una religión, sino como una presencia viva. Y fue ahí donde comenzó lo que yo llamo mi reconstrucción. Los días siguientes no fueron mágicamente fáciles. No amanecí flotando entre nubes. Todavía había dolor, todavía había soledad, pero ya no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Algo dentro de mí empezó a despertar. Me di cuenta de que me había olvidado de mí, de lo que me gustaba, de lo que soñaba, de lo que creía. Me había convertido en una sombra que vivía para sostener a otros, mientras yo me desmoronaba por dentro. Empecé a caminar, literalmente, todos los días. Después de dejar a los niños en la escuela, salí al parque, con mi café, con mi Biblia, con mi alma rota pero disponible. Y ahí hablaba con Dios, como si hablara con una amiga. A veces lloraba en voz baja, a veces solo caminaba,
A veces solo me sentaba a observar la vida y pedía que me regresara las ganas de vivir. Una mañana, mientras oraba, sentí una pregunta muy clara en mi corazón. ¿Qué te dije que eras? Yo no entendía y volví a escucharla en mi interior. ¿Quién te dije que eras? Antes de todo esto. Busqué en mis diarios antiguos, en mis libretas olvidadas, y encontré una página escrita muchos años atrás. Decía, soy hija de Dios, llamada a compartir esperanza, mujer valiente, mujer completa en Él. Lloré al leerlo. ¿En qué momento había olvidado todo eso? ¿En qué momento permití que una traición definiera mi identidad? Fue ahí cuando entendí que mi verdadera sanidad no vendría de respuestas, sino de recordar quién soy en Él. Y con eso llegó el siguiente paso, el perdón. No fue de un día para otro. Hubo días donde lo maldecí en mi mente, donde pensaba en todo lo que le diría si lo tuviera enfrente, donde imaginaba venganza, justicia, un castigo divino. Pero cada vez que iba a Dios con mi enojo, Él no me juzgaba, solo me abrazaba. Y poco a poco entendí que perdonar no era olvidar lo que me hizo, sino soltar lo que eso me estaba haciendo a mí. El perdón fue la llave que abrió la puerta de mi libertad. Un día, tomé una hoja y escribí una carta que él nunca leería, pero yo sí necesitaba escribirla. Te perdono, no porque merezcas ese perdón, sino porque yo merezco sanar, porque no quiero seguir atada a lo que ya no está, porque mi alma vale más que este rencor, porque Dios me está haciendo nueva, y en esa nueva vida ya no caben las cadenas del pasado. La quemé, y mientras la ceniza volaba, sentí que algo se liberaba también dentro de mí. Mi relación con mis hijos también cambió. Antes intentaba protegerlos tanto del dolor que terminaba ocultándome incluso de ellos. Pero un día, mi hijo mayor me abrazó y me dijo, «Mamá, ya no llores. Dios está contigo». Me quebré, porque a veces pensamos que debemos ser fuertes delante de nuestros hijos, cuando en realidad mostrarles nuestra vulnerabilidad con fe también los forma. Y fue ahí donde comencé a enseñarles a orar, a leer la Biblia, a cantar en casa mientras horneábamos pasteles para vender. Nuestra casa ya no era la misma, pero poco a poco se convirtió en un refugio de paz. A veces los domingos íbamos los tres a la iglesia, de la mano. No éramos una familia normal, pero éramos una familia restaurada. Recuerdo una predicación donde el pastor dijo, Dios no siempre cambia la situación, a veces te cambia a ti en medio de ella. Y eso fue lo que pasó. Dios no hizo que mi esposo regresara. No devolvió los años ni las promesas rotas, pero me devolvió algo mucho más valioso: mi fe, mi dignidad y mi propósito. Hoy miro hacia atrás y me asombro de cuánto ha sanado mi corazón. Ya no lloro por lo que perdí, lloro por lo que encontré. Encontré a un Dios que no me soltó cuando yo no tenía fuerzas. Un Dios que no se escandalizó por mi enojo ni por mis gritos, sino que se sentó conmigo en el suelo, y desde ahí me levantó. Si estás escuchando esto y tu corazón está roto, si te abandonaron, si te traicionaron, si sentís que te arrancaron el alma y te dejaron solo en medio de la tormenta, escucha esto: Dios no te dejó. Dios no se fue. Dios sigue ahí. Y Él puede hacer con tus pedazos una obra de arte. No tienes que tener toda la fe del mundo. Solo necesitas un susurro de esperanza. Solo necesitas decirle, Dios, no sé cómo, pero aquí estoy. Y Él va a hacer el resto. El dolor no tiene la última palabra. La vergüenza no tiene la última palabra. Dios sí. Y su palabra es restauración. Cerca está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Yo soy prueba de eso, y tú también puedes serlo. Si esta historia tocó tu vida, comenta abajo con la palabra sanidad.
Suscríbete a este canal si necesitas escuchar más historias como esta. Comparte este video con alguien que necesite un abrazo del cielo. Aquí en Relatos de Sanidad, Dios sigue hablando a través del testimonio. No estás solo, Él te ve, Él te ama y Él te puede